de esta forma nos puedan dar retroalimentación de lo que piensan del evento, de la temática, de la dinámica y la metodología. Muy importante para nosotros para poder configurar siempre una oferta pertinente para la cadena de valor de la construcción en Colombia. Y de esta forma podremos no solamente permitir dar esta retroalimentación, sino acceder a las memorias. Un segundo punto, durante la exposición les pedimos el favor de cerrar micrófonos y cámaras, de tal forma que tengamos mejor fluidez y colaboremos con el internet del expositor para que los medios audiovisuales los podamos recibir con óptima calidad. Gracias por su puntualidad. Este sería un primer saludo. Esperemos unos minuticos y daremos a la agenda del día de hoy. Gracias. Hola para todos. Este sería un segundo saludo muy especial a todos los asistentes. Estamos agotando los últimos minutos antes de que se ingresen a la sala. Todos los asistentes invitados, gracias por la convocatoria y gracias por su asistencia puntual a las actividades temáticas que Camacol, Bogotá y Cundinamarca prepara para ustedes. Mi nombre es Sergio Barreneche, soy el director comercial y mercadeo de la regional y el día de hoy compartimos con ustedes un espacio muy importante de uno de los temas técnicos que le interesa a nuestra cadena de valor de la construcción. Les pido a todos cerrar los micrófonos y videos durante la exposición para mejorar la calidad de los medios audiovisuales que tendremos. Y al final les pido el favor de diligenciar una encuesta de satisfacción que, aparte
darnos retroalimentación y el concepto de ustedes sobre la actividad y la temática realizada les permitirá acceder a categorías del evento. Les pido un par de minutos más para terminar el ingreso de las personas que están en sala de espera y podríamos dar inicio formal a la charla del día de hoy. Muchas gracias. Unos minutos, por favor. Perfecto, siendo las 10:08 de la mañana, damos por inicio a la charla técnica preparada para el día de hoy. Camacol, Bogotá y Cundinamarca agradece su calidad y su asistencia siempre por estar presentes en las convocatorias gremiales y en la actividad que preparamos para ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a dos empresas líderes de mercado. Firestone Building Products es en sistemas de impermeabilización industrial y comercial, con presencia en más de 120 países. Como empresa, Firestone Building Products está comprometido con la calidad de atención al cliente, siempre enfocado en las necesidades de sus clientes y todo dentro de una cultura de la innovación. Sucot Roofing es una empresa de ingeniería colombiana especializada en cubiertas industriales y grandes superficies, quienes como contratistas certificados de Red Shield Firestone para Colombia han venido ejecutando proyectos a nivel nacional. Son la punta de lanza de Firestone Building Products en Colombia y son los encargados de continuar con el legado de calidad, soporte, servicio y óptima calidad. A partir de este momento, les cedo el escenario y les doy la bienvenida a Firestone Building Products y a Sucot Roofing, a Tarcisio, a Marco, a Liliana, a Noel. Muchas gracias por estar con nosotros, por usar los canales gremiales de Camacol, Bogotá y Cundinamarca. Y tenemos hoy un público especial. Veo conectado a la gerencia de la regional, doctor Alejandro Callejas, que le doy una cordial bienvenida y un saludo de buenos días. Y bueno, Liliana y equipo Firestone y Sucot, el público es todo suyo. Muchas gracias por su charla y la información que tienen preparada para el día de la hoy. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Doctor Alejandro, buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este conversatorio virtual sobre los desafíos de las cubiertas industriales en Colombia y cómo las cubiertas de ecomembrana son la mejor opción para enfrentar estos desafíos. En Colombia hemos venido evolucionando en la forma de diseñar y construir los proyectos, implementando nuevas tecnologías, materiales innovadores y mucho más rentables. Conceptos como que hemos escuchado mucho en estos tiempos son baja pendiente, optimización energética, confort térmico, sostenibilidad, mejor experiencia de uso y construcciones certificadas son prácticas que nuestro gremio en las diferentes esferas de influencia debe implementar para dar un salto de calidad en nuestra industria. Quien les habla, Liliana Villadiego Montes, soy directora comercial en Sucot Roofing SAS.
una empresa especializada, como lo mencionaba Sergio, en el suministro e instalación de cubiertas y fachadas y contratistas autorizados en Colombia de Firestone Building Products. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Tarcisio Noguera. Él es gerente técnico y de especificación para Latinoamérica y el Caribe por parte de Firestone Building Products. Nos acompaña también el señor Manuel Jiménez, gerente de negocios para Latinoamérica y el Caribe, de parte también de Firestone Building Products. Y tenemos al señor Marco Rincón, director general para Sucot Roofing SAS. Invitamos a todos nuestros asistentes durante la presentación a dejar sus preguntas en el chat y poderlas resolver al finalizar la presentación. Damos entonces así el inicio a este conversatorio virtual. Ingeniero Tarcisio, quedamos con usted. Ok, muchas gracias, Liliana. Y queremos darle una bienvenida a todos los que están asistiendo en esta mañana. Y vamos a hablar de un tema que me apasiona personalmente y son el dar a conocer nuevas tecnologías. Y vamos a hablar de cubierta deck con membrana. Cuando hablamos de cubierta deck, hay que entender lo que compone una cubierta deck. Si usted mira la fotografía del lado izquierdo, existe un elemento estructural que es el deck metálico, que es la lámina colaborante. Se coloca un tablero de aislamiento térmico sobre esta, que tiene las características de disminuir transferencia de calor, es extremadamente liviano. Y adicionalmente tiene una alta resistencia a la compresión, lo que permite tráfico sobre el techo. Y más importante aún, no propaga fuego, que es una característica. Y sobre esta, la membrana blanca que ustedes ven ahí, es una membrana de TPO, que actúa como el elemento que protege contra el medio ambiente, la lluvia, el granizo, el ozono, rayos ultravioleta a este ensamble de techo. Y una de las características que ustedes pueden ver ahí es que ningún elemento metálico queda expuesto, lo que hace que proteja el ensamble de techo y le permita tener una vida más larga. Hoy en nuestra charla vamos a enfocarnos en el primer elemento, que es el deck metálico. Bueno, para entender lo que es un deck metálico, estamos acudiendo a normas internacionales. Y hoy vamos a hablar un poquito de Factory Mutual. Factory Mutual, aunque es una compañía de seguro, ellos han incursionado mucho en la investigación de sistemas de techo, porque se han dado cuenta que muchas de las catástrofes que suceden comienzan por el techo. Y en el datasheet 129R identifican que un deck metálico, las características mínimas es que tengan un calibre 22, 0,749 milímetros de espesor, una altura de perfil de 1,5 pulgadas, que son 38 milímetros, y obviamente la repetición que hay entre valles puede cambiar. Vamos a mirar algunos de los más comunes. Está el tipo A, y este tipo A, si usted puede ver, tiene anchos de valles de 5 pulgadas, pero mantiene la misma 1,5 pulgadas de altura. Y generalmente está utilizado para luces pequeñas. El tipo B, que es el más utilizado, tiene una repetición de valle de 6 pulgadas, y es el que más se conoce en la industria cuando se habla de deck tipo estructural. Ya encontramos en el mercado el tipo F, que tiene un valle superior más ancho, un valle inferior más pequeño, que también ayuda a transmitir cargas horizontales y verticales a la estructura. Y finalmente, de acuerdo a Factory Mutual, está el tipo N. Este ya es un deck de 3 pulgadas de altura, lo que permite tener una mayor inercia y cubre luces mayores, hasta de 15 pies. Con eso en mente, vamos a identificar el proceso de instalación de una cubierta deck. Bueno, el primer paso es la colocación del deck. Como se puede ver aquí, se coloca con tornillo autoperforante sobre la estructura secundaria, correas o purlins. Después se instala el tablero de aislamiento térmico y el propósito, como indica su nombre, es aislar térmicamente el edificio desde la cubierta. Y enseguida el siguiente paso es colocar los mantos de TPO. Si usted nota en las fotografías, es de un ancho interesante, 3 metros de ancho, y pueden hasta conseguirse de un poco mayor ancho de 3,74 metros, y el largo de 30 metros, 100 pies de largo.
Estos mantos se pueden fijar mecánicamente y usted puede ver aquí colocando unos platos y unos tornillos que se fijan a la estructura y puede notar en ambas fotografías cómo hay un traslapo por hacerse. En el momento en que se hace el traslapo, como se ve en la lámina de la parte inferior, la fijación mecánica queda oculta, de tal forma que no hay ningún elemento metálico a la vista. Y enseguida, como estos sistemas se llaman termoplásticos, la junta entre un manto y otro se hace una termofusión con un equipo electrónico que permite una soldadura perfecta. Y al final se logra tener un elemento monolítico sobre todo el techo que garantiza estanqueidad. Y cuando hablamos de estanqueidad, este techo lo podemos inundar y no va a entrar agua a ninguna parte. Y otro detalle son los acabados. Si usted mira la fotografía de arriba, bordes de techo libre, se puede hacer un acabado muy limpio con barras de terminación, o si tiene pretiles o parapetos en su techo, se pueden forrar para asegurar completa impermeabilidad. Es un sistema sumamente limpio. Cuando se tienen elementos en la cubierta como equipos de aire acondicionado, chimeneas, tuberías eléctricas, hay una forma de sellarlas individualmente sin necesidad de inventar la rueda, y este tipo de sello es permanente y no requiere mantenimiento. ¿Qué hay de las canales? Las canales internas se pueden forrar completamente, como se ve en la lámina. Los bordes contrapretiles se pueden impermeabilizar, generalmente hasta una altura de 20 centímetros, para asegurar estanqueidad. Y el resultado final es un techo muy limpio, que permite el tráfico de mantenimiento, identificar cualquier problema y de fácil mantenimiento a lo largo plazo. Pero el punto más importante del deck es la habilidad que tiene este elemento como estructural. Es una parte estructural que muchas veces no la consideramos. La norma sismo resistente del 2010, en los capítulos A367 y A368, considera el diafragma. El diseño de diafragma se puede utilizar no solamente en entrepisos, que la mayoría de ustedes están familiarizados con esto, pero también en la cubierta. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar el sistema de diafragma utilizando un deck estructural? La ventaja es que va a permitir que, déjame minimizar aquí esta ventana. La ventaja es que va a permitir utilizar un elemento que va a ayudar a transmitir las cargas horizontales de sismo y de viento a la estructura principal. Y algo muy importante, como menciona el Roof Deck Institute, es la utilización de fijaciones precisas. O sea, el tornillo que se va a utilizar para fijar el deck a la estructura metálica es algo que se tiene que evaluar y determinar para que se pueda considerar como un diafragma. Y obviamente muchos de los beneficios en el momento en que nosotros bajamos la pendiente son inmensos, y es la razón por la cual en Estados Unidos y en Europa y en Canadá, edificio que usted visite va a tener baja pendiente. Y cuando hablamos de baja pendiente, es 2% de pendiente. Veamos algunos de los beneficios. Note a simple vista en este gráfico el mismo edificio, uno con una pendiente tradicional del 8 al 9%. Si usted nota, tiene 5 canales internas, 2 canales externas. Inmediatamente usted puede notar que esas canales internas están creando un riesgo de gotera inmenso al interior del edificio. Adicionalmente, el costo de la canal, el costo de la bajante, el costo de la tubería subterránea. A diferencia de este mismo edificio, al colocarlo al 2% de pendiente, estamos generando únicamente 2 canales exteriores, lo que inmediatamente evita una cantidad de problemas de inundación cuando se tapan las bajantes. ¿Qué hay del control de escorrentías? Recuerde que la forma como nosotros calculamos hidráulicamente una canal o el tamaño de una bajante, se utiliza la fórmula de Manning, y esta fórmula está directamente proporcional a la pendiente. Y cuando tenemos una pendiente mayor, usted puede notar que aumentan los caudales. En el momento en que nosotros bajamos la pendiente, y es el caso de este proyecto específico, se puede bajar hasta un 50% los caudales. ¿Qué significa bajar el 50%? Bueno,
que no vamos a necesitar tamaños de tuberías tan grandes ni canales tan grandes. Pero note el plano que se ve al lado derecho. En el momento en que bajamos la pendiente, eliminamos todas estas bajantes y tubería subterránea y caja de inspección que requería cada una de las canales internas del edificio. En este proyecto específico, en el cual hicimos el análisis, se estaba ahorrando 79% en bajantes, 66% en canales, 68% en tubería, 67% en excavación. Para este proyecto específico estábamos alrededor de unos $800,000 simplemente por hacer un cambio de diseño y bajar la pendiente del edificio. ¿Qué hay del granizo? Bueno, el granizo es algo que en Bogotá estamos familiarizados. 10 de marzo, esta granizada no solamente obstruye las vías, pero estructuralmente puede crear un problema muy grande. Y la razón es que el granizo se acumula en los puntos bajos, generalmente las canales. Y si se tiene una alta pendiente, va a correr rápidamente a las canales, va a tapar las bajantes y cuando tapa las bajantes es cuando usted ve esas cascadas de agua que entran al interior de un edificio. ¿Qué hay si bajamos la pendiente al 2%? El granizo va a caer, se va a distribuir uniformemente sobre todo el techo y con el tiempo se va a derretir y por escorrentía va a desaguar este techo sin crear ningún problema como los que hemos visto anteriormente. Pero el granizo también puede crear otros problemas. Si tenemos iluminación natural, el impacto del granizo va a romper las tejas plásticas tradicionales, a diferencia de los sistemas que se utilizan para cubiertas de baja pendiente, que es el domo prismático. Note usted, puede resistir el peso de una persona, 500 libras por pie cuadrado, y adicionalmente, por su alta eficiencia, podemos disminuir el área. En este proyecto bajamos del 8.7% al 1.5%, asegurando 400 luxes en promedio. Entonces, eso va a permitir ahorros adicionales. En este proyecto específico se ahorraron $44,000 simplemente por cambiar el sistema de iluminación natural. Pero ¿qué hay de los edificios que requieran aire acondicionado? Recuerde que la forma como se calcula el aire acondicionado es el volumen de aire que hay que mover dentro del edificio. Ese triángulo que se genera por la alta pendiente es un espacio perdido, pero es un espacio, es un volumen que hay que mover. En el momento en que bajamos la pendiente, podemos hacer más eficiente en este sentido el edificio. ¿Qué hay de la estructura? Bueno, cuando usted tiene un edificio tradicional, el sistema de techo no contribuye estructuralmente. Y en el caso de la baja pendiente, podemos separar la distancia de correas, ya que el deck es un elemento estructural con mayor inercia que ayuda a la transmisión de cargas. En este proyecto específico, bajamos de 1,600 toneladas de correas a 811 toneladas de correas. Y si usted piensa por el costo de tonelada del acero, es un ahorro bastante considerable. ¿Qué hay de las cerchas? Note el tamaño de estas cerchas. Para el edificio tradicional, 1 metro de altura en la parte baja, 2,10 metros en la parte más alta. En el momento en que bajamos la pendiente, vamos a mantener un elemento de 0,65 metros de altura en todo su desarrollo. Y claramente se ve el ahorro de acero. Para este caso específico, bajamos de 835 toneladas de acero en las cerchas a 610 toneladas en las cerchas. Y obviamente, el hecho de que utilicemos un diafragma va a tener un comportamiento estructural muy favorable, como podemos ver en estos análisis que se hicieron. Note tan solo en la deflexión. La deflexión puede disminuir drásticamente en el momento en que nosotros estamos colocando el sistema de diafragma, no solamente para las correas, sino para las cerchas. Note en este caso de 26 centímetros de deflexión a 11.56 centímetros de deflexión. Y obviamente porque ese deck metálico está contribuyendo en la distribución de fuerzas de todo el edificio. Bueno, ¿cuál fue la conclusión de este estudio? Que es apropiado ver el aporte del deck estructuralmente en un edificio. Y se puede utilizar el programa SAP 2000,
quien puede contemplar correctamente el funcionamiento rigidizor planar del deck que permite las deformaciones verticales reales del sistema. ¿Cómo fue el resultado final de todo el análisis? Y aquí podemos ver, al final de este edificio, 35% menos de acero, tan solo por bajar la pendiente e irnos con la pendiente como se utiliza en los proyectos a nivel mundial. Hablamos con estructuristas. Este es un estructurista mexicano y nos dice y le preguntamos, ¿qué ahorros tiene cuando se utiliza el deck como diafragma? Él directamente nos dijo, se estima aproximadamente un 20% del total en la reducción. ¿Qué hay, por ejemplo, de proyectos en Colombia? Este ingeniero, director de proyecto, cuando se hizo este proyecto del Grupo ARA, note lo que me escribió por WhatsApp. Centros de distribución de Jerónimo Martins de Pereira y Montería, utilizando el deck como diafragma para una cubierta con aislamiento de 2% de poliisocianurato y TPO con pendiente al 2%, logrando increíbles ahorros, haciendo viable este tipo de proyectos. Otros proyectos en los cuales se han hecho análisis, este de 20,000 metros cuadrados, note usted, 15% menos en correas, 9% menos en cerchas, 14% menos en columnas, 10% de ahorro en cimentación y acero de refuerzo, tan solo por bajar la pendiente. Ahora entendemos por qué en países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, todo se construye a baja pendiente, que es la recomendación del International Building Code. Obviamente, el que desee más información, estamos para servirles y ayudarles a ingresar la información en programas como el SAP 2000. Pero existen otros tipos de cubiertas que tratan de imitar los sistemas de cubierta DEC. Y hay que tener cuidado. Y vamos a ver algunas razones del por qué. Note este comparativo. En la inercia, los sistemas de cubierta tipo panel, aunque traten de imitar una cubierta deck, no tienen la inercia necesaria para que sean considerados como un diafragma. Adicionalmente, respecto a pruebas de fuego externo y de fuego interno, no han sido probados y no pasan este tipo de pruebas. ¿Qué hay de pruebas de arrancamiento como FM 4460? Tampoco se ve información, porque son imitaciones de lo que es una cubierta deck. ¿Qué hay de la densidad del aislamiento? Generalmente tienen menor densidad. Y un punto interesante, ellos no mencionan, por ejemplo, la resistencia a la compresión. Y es muy importante porque esta resistencia a la compresión le determina cómo va a comportarse el techo al tráfico de mantenimiento que va a haber sobre el techo. Puentes térmicos. Estos paneles tienen uniones cada metro, lo que genera puentes térmicos, mientras que los sistemas DEC utilizan tableros de aislamiento que van trabados entre sí, cortando estos puentes térmicos. Y como vimos, pues los sistemas DEC son los únicos que pueden usarse como un diafragma, reduciendo la cantidad de acero en la estructura, y son los únicos con fabricantes como Firestone que pueden ofrecer garantías completas, mano de obra y materiales sin límite monetario. Otra diferencia son los puntos de fijación. Si usted nota, muchos de los sistemas tienen puntos de fijación que van a crear esfuerzos adicionales, dañando el aislamiento térmico del mismo, porque no están hechos para esa aplicación. Son simplemente imitaciones. Y como tal, pues no tienen el comportamiento que se espera. Y aún en la parte estructural, el deck metálico tiene características que permiten manejar luces mayores con mayor resistencia. Otros de los sistemas tienen que inventar, por ejemplo, los traslapes para que no queden a testa. Tienen que arrancar en campo el aislamiento que está adherido, a diferencia del sistema DEC, que se pueden hacer traslapos, trabajar rápidamente para cubrir un techo. Y estos son los resultados finales, ejemplos que tenemos en Lima, Perú, en Monterrey, donde la baja pendiente ha sido la mejor alternativa. En Colombia tenemos el CEDIARA, el proyecto de Bavaria, también en Colombia. En Pereira, otro centro de distribución, baja pendiente, 2% de pendiente. Proyectos internacionales como el aeropuerto de Nassau en Bahamas.
proyectos en México, parques industriales completos con sistemas de baja pendiente, utilizando membrana, y los desarrolladores se han dado cuenta que es la mejor alternativa, no solamente en desempeño, sino bajo mantenimiento, y en el momento de hacer una restitución es lo más económico de hacer hacia el futuro. Por eso, con esto en mente, vamos a dar paso a nuestro siguiente presentador, que es Manuel Jiménez, quien nos va a hablar un poco ahora del TPO. Entonces, Manuel, voy a compartir la pantalla para que puedas continuar. Ok. ¿Se ve perfectamente? ¿Se ve bien? Se ve muy bien. Perfecto, Manuel. Bueno. Vamos pues a seguir. De acuerdo. Bueno, como dijo Liana, yo me encargo de la parte comercial de negocios para la región. En este apartado vamos a hablar un poquito de lo que es el TPO, ¿sí? Una membrana que cada vez se habla más al respecto, y vamos a indicar un poquito sus ventajas, sus calidades, para que tengan puntos de referencia para comparar con otros materiales, ¿no? Actualmente es el tipo de membrana que más está creciendo en edificios comerciales. Es un producto que apareció aproximadamente hace unos 30 años en el mercado. Firestone empezando a fabricarlo hace unos 25, 26, y apareció en ese momento para dar una alternativa de una membrana termoplástica al PVC, que en ese tiempo presentaba una serie de problemas en cuanto a flexibilidad cuando pasaban años y se envejecía a través de los rayos del sol y del agua y de demás, ¿no? El TPO, como sus siglas indican, es una membrana, una poliofina termoplástica, que tiene varios componentes, pero algunos de los más importantes es que tiene una parte de caucho en base de etileno o propileno. Es decir, que le da una flexibilidad intrínseca al material que va a permanecer a lo largo de su vida útil. Además, tiene una parte de polipropilenos, similar al PVC, que nos permiten que se suelde por calor, por aire caliente. Esa es una gran ventaja porque nos permite un material que se va a soldar de forma limpia, de forma segura y con una junta que va a ser prácticamente, va a permanecer todos los años de vida útil del material. Además de permitirse que se pueda intervenir en esa cubierta para aportarle nuevos equipos y que se pueda soldar al cabo de su tiempo, de sus años, ¿no? Es un material que tiene muy buena resistencia a los rayos UV y al ozono, tiene unas propiedades de envejecimiento muy buenas, están todas las pruebas hechas al cabo de los años. Hay una parte de energía, es muy importante. Nosotros cuando hablamos de TPO no estamos ya hablando de impermeabilización porque lo damos por descontado, es decir, el TPO impermeabiliza la cubierta. La diferencia es que aparte de eso, que es el principal problema que existe en los techos comerciales, nos da unos ahorros energéticos. Y ahí es donde tenemos unos ahorros que van a permitir rentabilizar esa inversión al cabo del tiempo. Es un producto que está en diferentes colores, es decir, si en algunos casos se necesita de color gris, como puede ser en algunos casos aeropuertos, o beige, por temas estéticos existen diferentes alternativas. Nos resiste muy bien al crecimiento de algas, de moho, ¿sí? Al cabo del tiempo. Son cubiertas con mucha humedad, con lo cual eso es muy bueno. Y lo más importante, que es muy flexible. Es decir, en cubiertas grandes, ¿sí? Donde hay un movimiento muy importante a nivel de dilatación y en climas con cambios térmicos importantes, este material se comporta muy bien. Es el material con más crecimiento en single ply en todo el mundo. Actualmente están instalando unos 1.000 millones de pies cuadrados solo en Estados Unidos. Es decir, es el material de los que existen, PVC, EPDM, etc., es de los que más está creciendo. Y está creciendo porque es un material probado. Por ejemplo, Firestone, el primer techo con TPO lo hizo hace unos 25 años en Las Vegas y se hizo un case study hace unos cuantos años y el TPO prácticamente no había sufrido ningún daño, ninguna erosión que pusiese en compromiso la impermeabilidad de ese techo, ¿no? En cuanto a los diferentes tipos de materiales que existen, bueno, básicamente a grosso modo hay muchos más, pero bueno, estamos hablando de cubiertas metálicas, KRs, KR18, 24, simples,
dobles con núcleos pues, de EPS, de poliuretano, de poliisocianurato, lana de roca. Tenemos las membranas PVC. Existen diferentes fabricantes internacionales, también fabricantes locales, como es el caso de Colombia. Las membranas asfálticas es uno de los mercados que era más importante hace muchos años, pero que ha ido menguando con el paso del tiempo, pero que sigue manteniendo un mercado cautivo que lo sigue utilizando, ¿no? Ese variará mucho dependiendo del número de capas. Las membranas asfálticas son redundantes, es decir, cuanto más capas le pongamos, mejor va a funcionar este techo, ¿no? Y más va a resistir. Y luego está la membrana de TPO, como hemos hablado, están las membranas de PDM y están todo lo que son la gran familia de coatings líquidos, de membranas líquidas o de productos líquidos que pueden ser acrílicos, siliconas, poliúreas, en caliente, en frío, etc., monocomponentes y demás, ¿no? Las ventajas del TPO están comprobadas porque, por un lado, nos da un muy buen rendimiento, por otro, una facilidad de instalación. Son rollos, como comentaba el ingeniero Tarcisio, grandes que nos permiten cubrir grandes áreas de superficie. En las cubiertas queremos las mínimas uniones posibles. Cuantas más uniones haya, más potencial de gotera va a existir en el futuro. Otra parte muy importante es el tema de la reflectividad. Lo hablaremos después más en detalle porque es uno de los puntos más importantes, pero nos está manteniendo una cubierta más fresca, con menos transmisión de calor al interior del edificio. Y especialmente en edificios comerciales el ahorro energético es importantísimo, importantísimo. La durabilidad, como hemos comentado antes, son materiales que ya están muy probados, llevan muchos años, con fórmulas estabilizadas. Es muy importante este punto. Por ejemplo, Firestone, de los fabricantes más grandes que existen en el mundo, es de los que tiene una fórmula más constante. Esto nos da una credibilidad y una consistencia en el material que estamos produciendo día a día. De todos los metros, miles y millones de metros cuadrados que se fabrican, estamos dando un material que va a ser igual en todas las producciones que estamos sacando, ¿no? Es un material que nos resiste muy bien a la perforación, al punzonamiento, tiene una malla interna de poliéster, resiste a los rayos UV, tiene una resistencia química muy buena, muy importante, especialmente en zonas industriales, y con unas costuras extremadamente fuertes por termofusión. Cuando la soldadura se hace bien, con unas máquinas especiales calibradas, nos va a permitir tener una capa monolítica, va a ser una cubierta totalmente monolítica, no van a existir uniones. Esas membranas se van a quedar totalmente unidas. Y en cuanto a las pruebas, ahí no quiero realmente hablar de todos estos parámetros porque realmente ni es el momento ni creo que sea relevante. Lo único que quiero decir es lo siguiente. Es necesario tener datos objetivos no estipulados por los fabricantes, sino por entes externos que nos den comparativas de los materiales que existen en el mercado. ¿Por qué? Porque para que ustedes puedan tomar decisiones informadas. Es decir, en nuestro caso, nosotros nos regimos por la normativa de ASTM, ¿sí? En Europa serán por las normativas EN. Está bien, pero lo importante es que todos los parámetros, todas las características que nosotros decimos que tiene nuestro TPO, está aprobado. Y otra parte muy importante es que estas normativas, todas las pruebas, la D, son ensayos, son diferentes ensayos que se hacen en cada una de las partidas, ¿no? Es decir, el grueso, la fuerza a la rotura, al punzonamiento, la elasticidad después de envejecimiento, nos da unos parámetros mínimos. Es decir, nos dice, para cumplir esta normativa tenéis que al menos llegar a esto. Lo importante es ver cada fabricante dónde está. Y en nuestro caso, lo pasamos en casi todas. Es decir, la fuerza a la rotura mínima exigida es de 220 libras por pie, y nosotros estamos dando 340 para 45.000 y 390 para 60.000, 1.2 y 1.5 milímetros. Es decir, es importante ver dónde está cada material. Otras partes muy importantes, por ejemplo, la primera, que es el grueso de la membrana. Ustedes van a encontrar muchas membranas que les van a decir, sí, todas son de 1.2 milímetros, pero eso no es lo importante. Lo importante es el grueso de la membrana después del refuerzo, porque es la parte que va a estar expuesta a los rayos UV y va a ser la parte que se va a erosionar. Es decir, cuanto más grueso tenga la membrana en esa parte, más va a durar al cabo de los años. Y luego ahí tienen una serie de partidas. Es lo que digo, a nivel comercial todas las empresas van a decir que su material es el mejor, pero lógicamente, ¿qué van a decir que no?
Lo que es importante es tener algo que sea externo, objetivo, que nos indique realmente si es así o no es así. Y luego, yendo un poquito más al material y a su instalación a diferentes puntos, ahí vemos los problemas que existen en muchas cubiertas, especialmente las metálicas, ¿no? Pues todos los traslapos, especialmente los horizontales, tienen muchísima dilatación, tienen muchísimo movimiento y van a ser los principales puntos donde va a empezar a haber problemas en las juntas. Como hemos dicho, el TPO tiene unas soldaduras por termofusión que permiten que esta membrana se pueda dilatar y contraer sin que esta unión sufra ningún problema porque es un material intrínsecamente flexible. Ahí vemos, por ejemplo, el proceso de soldadura con unos robots automáticos a una velocidad que se calibran y, lógicamente, nos dan una perfecta soldadura. Todo lo que son penetraciones, equipos, especialmente en instalaciones comerciales donde existen muchos, el TPO nos permite que no tengamos esos problemas. Nosotros lo que queremos, todo el mundo quiere, es una cubierta sin penetraciones, pero esa no es la realidad. Existen necesidades y, por lo tanto, necesitamos tecnologías que nos permitan evitar estos problemas, ¿no? Todo lo que son canales, especialmente canales internas, de los mayores dolores de cabeza para todos los bolsillos de los propietarios. Es donde va a haber más problemas. Con el TPO nos permite que forman parte de esa gran membrana y evitar cualquier punto de filtración, ¿no? Otros puntos, ahí lo vemos, la canal, ahí los techos existentes siempre tienen ahí unos grandes costes de mantenimiento. Es importante, si está asistiendo a algún jefe de mantenimiento, personal de mantenimiento, ellos saben que son sus grandes dolores de cabeza, son esos puntos de reparación, que son inversiones continuas, gastos continuos de dinero, ¿no? Los parapetos, los remates exteriores, con el TPO nos queda todo limpio, incorporado, bien rematado. Y los anclajes, ¿no? Los anclajes muy importantes, especialmente en viento. Como les decía antes, la normativa STM, también existe ASTI y otros entes que lo que nos están diciendo es cómo se tiene que fijar ese techo, esa cubierta, esa membrana, para que no tengamos problemas de viento. Es decir, en Firestone nosotros, cada región geográfica va a tener una serie de características y de fuerzas de viento, y eso va a hacer que el diseño de la cubierta sea diferente, por ejemplo, en Barranquilla, en Bogotá, o en Cali, o en Pereira, ¿no? Cada región, cada cubierta es diferente y es importante tener unos parámetros para ello. Los tráficos, ¿no? Lógicamente, cuando hay equipos, las cubiertas planas en TPO nos permiten un tráfico seguro. No hace falta en muchos casos, cuando hay parapetos, líneas de vidia. Hay diferentes factores que nos hacen una cubierta muy, muy cómoda de trabajar, ¿no? Estanquedad, como hemos dicho, son cubiertas totalmente impermeables, totalmente estancas. En este caso es una prueba de estanquedad, en algunos casos se requieren, ¿no? Y ahí vemos que no hay ningún tipo de filtración. Paneles fotovoltaicos. En Colombia, yo lo estaba hablando, Colombia, el 95% de los proyectos comerciales que hemos hecho o bien llevan o bien van a llevar paneles fotovoltaicos. La energía solar es la que más va a crecer, sin duda, contra las energías fósiles. Tenemos que pensar en los edificios a largo plazo, es decir, quizá ustedes están haciendo un edificio ahora que no va a tener paneles solares, pero ¿y si los necesitan en el futuro? ¿Y si la energía incrementa demasiado? El TPO nos permite tener una cubierta que en el futuro se va a poder instalar paneles fotovoltaicos sin problemas de impermeabilidad. En los techos metálicos es más complicado. En cuanto al material en sí, per se, vamos a hablar de reflectividad. Antes, cuando estaba hablando de durabilidad, básicamente hay dos factores que nos van a determinar la vida útil de ese material, ¿no? Es decir, uno es la latitud y la altura de donde está el proyecto, con una incidencia diferente de rayos UV, y otra es el grueso del material, ¿no? En el TPO, en el caso del TPO, y ya empezando a hablar un poquito de ahorros energéticos, es un material muy reflectivo. Es decir, nos va a permitir que la energía que recibe la cubierta se devuelva al medio ambiente en un 81%, a diferencia de otros materiales que lo son menos. Eso nos permite, pues, bueno, tener una cubierta sin problemas, nos va a detener la oxidación en las subestructuras, estructuras, ya que realmente está creando una capa separadora del exterior, ¿no? Además, en nuestro caso, ustedes muchas veces habrán visto cubiertas que el aislante va por dentro, colgando, fibras de vidrio, etc. Nosotros tenemos una membrana
que nos va a rebotar una gran parte de la energía. Luego tenemos el aislante térmico, que lo que va a hacer es que la energía que entre se va a quedar aislada por ese material y luego va a pasar muy poca energía al metal, que al final es el gran transmisor de energía, ¿no? En cuanto a las cubiertas también es importante, son cubiertas visitables, no transitables, pero se pueden visitar sin problemas, es decir, se pueden hacer mantenimientos sin grandes problemas. Otro tipo de cubiertas, con el paso del tiempo, van a tener problemas de abolladuras, se tendrán que poner pasos especiales, porque no son tan fáciles de visitar, ¿no? Y luego vamos a hablar un poquito del SRI sin volvernos locos, que básicamente son los dos parámetros que nos interesan, que es la reflectancia del material y la emitancia. Es decir, por un lado, la reflectancia es de lo que nos llega del medio ambiente, cuánto devuelve, y la otra es de lo que no devuelve, cuánto se queda al material. Es muy importante, ¿por qué? Porque un material blanco es similar a nivel reflectivo, pero no es lo mismo un TPO que un metal. El metal es muy poco emitivo, el metal se queda mucha parte de esa energía. Y ahí lo tenemos un poquito pues más explicado, ¿no? El SRI básicamente lo que nos está diciendo es dar un parámetro, una ecuación matemática en el cual nos va a decir dónde está ese material. En nuestro caso estamos en un 102%. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo que el mínimo para cumplir con reflectividad es un 80% y el mínimo de emitancia es un 85%, y en el caso de nuestro TPO lo superan ambas. Por lo tanto, nos está superando el estándar fijado por LEED, ¿no? Y también como el Cool Roof Council y demás, es decir, son techos frescos, cubiertas frescas. Muy importante. Y en cuanto a los materiales, entrar un poquito, nosotros en Firestone solo fabricamos poliisocianurato, es un material similar al poliuretano, es un material, un aislante térmico rígido de celda cerrada, es decir, tiene unos gases en el interior que nos permite que ese material se mantenga aislante durante muchos más años que los materiales de celda abierta, ¿no? O de compresión, como son las lanas de roca o los EPS o los XPS, que son materiales muchas veces como el EPS fabricados localmente, más económicos, pero que no trabajan igual ni a nivel térmico ni a nivel de compresión, que es lo que estaba comentando Tarcisio antes. Cuando las cubiertas planas se van visitando, los materiales que no compresionan bien se van a ir aplastando y nos van a empezar a crear problemas. El poliisocianurato es un producto que no propaga fuego, a nivel de seguridad es muy importante, y después es un material que nos permite transitarlo sin muchos problemas. El XPS se utiliza especialmente para cubiertas invertidas, que se utilizaban antiguamente muchísimo, que son las que llevan mortero por encima, que se pueden transitar, porque es un material con altísima resistencia a la compresión, pero no desempeñan igual a nivel térmico, ¿no? Ahí lo podemos ver un poquito, las diferentes características. El concreto es un gran transmisor, poroso, nos va a dar flujos de energía sin problemas. El EPS aguanta un poquito más, el XPS un poquito más que su primo el EPS, y luego está el poliisocianurato, que es el material existente en el mercado que mayor valor R, ¿sí? Es decir, de resistencia térmica, existe en el mercado. Y en este caso, y volviendo a los estándares que les estaba comentando, en nuestro caso estos valores se están considerando a 15 años de promedio. No es lo mismo considerar la resistencia térmica a 2 años que a 15. Y nosotros, por los parámetros que trabajamos, siempre es a largo plazo. Y finalmente, bueno, unos de los productos, pues bueno, tenemos varios diferentes tipos de gruesos. También tenemos diferentes tipos de anclajes. Eso ya es proyecto a proyecto, pero, por ejemplo, existen nuevas que permiten fijar la membrana sin penetrarla en ningún punto, con chapitas de inducción que lo que van a hacer es que desde arriba, con unas máquinas especiales, fundamos ese TPO a estos platos y la membrana no nos va a quedar perforada en ningún punto, ¿no? No vamos a necesitar traslapes tan grandes y nos va a dar una resistencia al viento mejor porque podemos ubicar esos platos donde necesitemos, en las esquinas, en los perímetros, en el campo, etc. Y luego contamos con una serie de accesorios que nos permiten bueno, dejar ese techo con los detalles necesarios, porque como dicen, la clave está en los detalles. Si no se hacen bien los detalles, es donde vamos a tener los problemas. Y finalmente, pues bueno, a modo de resumen, son cubiertas livianas, muy importante. Nos permite poder retechar cubiertas existentes, ya que no estamos cargando a nivel de carga muerta la cubierta. Son impermeables, resistentes, de bajo mantenimiento, muy importante. A lo largo de los años se va a rentabilizar esa inversión inicial.
altamente reflectivas y muy eficientes a nivel térmico. Y ahora pasamos a Marco Rincón para que nos explique un caso real y así vemos un poquito qué ha pasado en un proyecto, ¿sí? Que al final es lo que nos interesa. Muchas gracias y seguimos. Adelante, se ve la pantalla. ¿Ven mi pantalla ya? Sí. Vale, muy buenos días para todos. Vale, como lo dice Manuel, digamos ahora la idea es mostrar un poco cómo es la puesta en marcha de toda esta parte técnica que hemos visto anteriormente y cómo funciona en la vida real en la ejecución del proyecto. Y no solo en la ejecución del proyecto, sino explicar cómo incluso desde la etapa de diseño, Sucot Roofing en Colombia puede acompañar cualquier proyecto de estos de grandes superficies en la optimización tanto constructiva como energética de cada proyecto. Este es un ejemplo de un proyecto que tiene un área de cubierta de más de 20.000 metros cuadrados, un sistema de deck con aislamiento de 2 pulgadas y membrana TPO de 60 mils o 1.52 milímetros. Para este proyecto logramos optimización en iluminación natural con solo el 1.98% del área de cubierta para lograr una iluminación superior a los 400 luxes promedio en lo corrido del año. Proyecto terminado en el 2019 con una garantía Red Shield que cubre sin límite monetario, materiales y mano de obra por 20 años. ¿Cuáles eran los retos específicos del proyecto? ¿Qué estaba buscando el cliente? Una resistencia a las cambiantes y exigentes condiciones climatológicas tropicales, una reducción de costos constructivos y una pronta puesta en marcha del centro de distribución. Lograr la optimización energética para el funcionamiento del proyecto, teniendo en cuenta las elevadas temperaturas de donde está ubicado, una perfecta estanqueidad que garantice que no iba a tener pérdidas de material ni paros en su actividad por tema de goteras y reducir los costos de mantenimiento que venía enfrentando en otro tipo de proyectos. ¿Cómo empezamos a lograr esto? La resistencia a los cambiantes y exigentes condiciones climatológicas. Está demostrado, y más en Colombia, que la norma sismorresistente en muchas zonas empieza a quedarse corta o en las construcciones son más bien las que empiezan a quedarse cortas a los cambios climatológicos que venimos enfrentando. Todos los años enfrentamos fuertes vendavales que nos muestran cómo cubiertas industriales y comerciales terminan destrozadas por vendavales o en algunos casos lo que ha sido denominado como eventos ciclónicos no presentados en los últimos 100 años. Al respecto, nosotros diseñamos sistemas de cubierta con parámetros internacionales. Nuestro parámetro mínimo de diseño es de 136 kilómetros por hora, que va muy por encima de la norma sismorresistente para diferentes zonas. Ese es nuestro parámetro mínimo de diseño incluso para Antioquia, el Valle, la Sabana de Bogotá, donde tenemos vientos de no más de 100 kilómetros por hora. Y para la costa estamos diseñando con vientos mínimos de 155 kilómetros por hora, todo bajo normatividad internacional. Y la resistencia, ¿cómo la empezamos a lograr? Desde todo el montaje del ensamble. Y empieza justamente con la instalación del deck de cubierta. ¿Por qué? Este deck de cubierta se fija bajo parámetros establecidos por el Steel Deck Institute, que responde a las cargas de viento y a la fuerza de succión que estamos modelando para el diseño de esta cubierta. Entonces vamos a tener una fijación perimetral, unos parámetros de fijación con tornillería cada tanto que nos va a permitir, uno, rigidizar este deck como diafragma y dos, permitir que este deck tenga el comportamiento esperado a las fuertes cargas de viento. En este sentido, digamos, se hace mediante fijación a la estructura con tornillo autoperforante o elementos de impacto tipo Hilti y, muy importante, los conectores laterales que van a ayudar a rigidizar este elemento. En cuanto a la reducción de los costos constructivos y pronta puesta en marcha del CEDI, al trabajar con una cubierta deck, lo que vamos a tener es, como en la foto del centro, vamos a tener un traslapo que nos va a permitir que el centro de distribución o la construcción quede seca desde el inicio del montaje del deck. No están quedando los elementos a tope o a testa que van a permitir filtraciones, ni hay que hacer preoperativos que dificulten y demoren la puesta en marcha de esto. ¿Cómo funciona esto en términos de reducción de costos constructivos?
Es muy sencillo. Una vez tenemos el deck instalado, que podemos tener rendimientos entre hasta 900 o 1200 metros cuadrados en un día tapados. Una vez el cliente tiene el deck instalado, él puede iniciar sus labores bajo cubierta, como por ejemplo fundida de pisos o instalación de redes eléctricas o redes contra incendios. Esto va a agilizar de una manera considerable la puesta en marcha, y cuando hacemos la evaluación del proyecto, y es lo que siempre decimos, que no comparar el ítem contra ítem, es decir, metro cuadrado de cubierta contra metro cuadrado de cubierta, sino el proyecto como un todo. Ya veíamos los ahorros estructurales, veíamos los ahorros hidráulicos, y ahora también hay que considerar unos ahorros que muchas veces están ocultos, y es la reducción en el tiempo de puesta de funcionamiento del proyecto. A nivel de cumplir con los retos específicos en términos de la optimización energética, lo que hacemos es un acompañamiento o un apoyo, digamos, a toda la parte bioclimática, y es haciendo diferentes modelaciones respecto al clima en el cual nos está el proyecto, para empezar a modelar cómo puede ser el comportamiento de la conductividad térmica del ensamble de techo que se está proponiendo. ¿Para qué? Para optimizarlo, porque muchas veces el poner 40, 50 o 60 milímetros puede llegar a sobrecostear un proyecto, y es lograr el espesor real que el proyecto necesita para cumplir con las características del proyecto. En ese sentido, específicamente para este proyecto, lo que hicimos fue una optimización de una lucarna, de una chimenea solar, mediante la instalación de un menor espesor de aislamiento y un TPO gris que aumentara la temperatura superior de la lucarna, para ayudar al empuje y la renovación de aire al interior, y hacer mucho más eficiente esta renovación de aire al interior, manteniendo un proyecto mucho más fresco, con un confort térmico muy evidente frente al clima que estábamos enfrentando. Este caso específicamente, las fotos que estamos mostrando, es el proyecto en Montería, donde se logra un confort térmico muy importante para la agresividad del calor que está enfrentando. Asimismo, en esta optimización energética hacemos todo el acompañamiento de diseño al cliente desde su cut roofing, para garantizarle el nivel de iluminación que él realmente requiere en su proyecto. La ventaja de utilizar estas claraboyas prismáticas que presentaba Tarcisio en un principio es que estas claraboyas son posicionales, es decir, que no tienen que ir necesariamente paralelos al agua del techo, sino que las podemos instalar exactamente en el punto donde el cliente lo requiera, y con la densidad que el cliente requiera para garantizar el nivel de iluminación. Él podrá trabajar con parámetros ARL, o lo podemos asesorar mediante parámetros ARL o normatividad IESNA internacional, para garantizarle la iluminación que requiera en almacenamiento temporal, pasillos de tránsito, los pasillos de los racks, según el nivel de iluminación. O por ejemplo, si tenemos una zona de empaque o trabajos finos, podemos garantizar 1000, 1200 luxes, aumentando un poco la densidad. Y lo que hacemos es modelaciones iterativas que nos van mostrando la cantidad de domos que realmente necesitamos para lograr el promedio de iluminación que el cliente realmente requiere. Una de las ventajas es que esta optimización energética no compromete para nada la estanqueidad o funcionalidad de la cubierta, pues las claraboyas son instaladas sobre un curb, sobre un soporte aislado, que queda completamente sellado y queda completamente estanque hermético para cualquier inundación que logre la cubierta, que llegara a sufrir la cubierta. Trabajamos con claraboyas prismáticas, bien sea en acrílico o en policarbonato. Están incluidas dentro de la garantía del sistema de techo, con un BLT entre el 68 o el 62% según el material, que es muy superior a los elementos translúcidos que trabajamos actualmente en Colombia. Así logramos, con menos del 2% del área de cubierta, una iluminación promedio entre 300 y 400 luxes según el área. Prefiero según sean pasillos o zonas de almacenamiento temporal. Perfecta estanqueidad es la garantía de su cut roofing en cada uno de sus proyectos con membrana TPO, y es que cualquier tipo de penetración o elemento que tengamos en cubierta va a contar con un sello completamente hermético y estanque para garantizar la integridad del techo y eliminarle y evitarle problemas al cliente. Incluso las canales pueden ir recubiertas con membrana TPO para eliminar además los costos de mantenimiento que esto genera en el tiempo. A nivel de detalle, hacemos toda la ingeniería de detalle, como les digo, desde el proceso de diseño podemos vincularnos, si así el cliente lo desea, para hacer toda la ingeniería de detalle que tiene el sistema. Y esto es un sistema que está ya inventado, no es algo que nos estemos inventando, sino que
está inventado, está muy utilizado y muy arraigado ya en todos los países desarrollados y cuenta con elementos muy sencillos que lo que procuran es garantizar la durabilidad del sistema. Detalles tan sencillos como el primer paso en una canal. Con el primer paso en la canal, cualquier fabricante de membrana sabe que tiene que poner un wood nailer, que lo que va a hacer es, uno, restringir la corrida del aislamiento y dos, que ese primer paso que da el técnico de mantenimiento sobre la canal no va a deformar ni va a dañar el aislamiento. Entonces, todos estos detalles se entregan en toda la ingeniería de detalle para el cliente para que lo tenga en cuenta en el momento del proceso constructivo, lo conozca el diseñador, lo conozca el cliente y lo conozca también el interventor, para que tengan la seguridad de que su proyecto va a quedar funcionando como debe ser. En temas de fijación, la cubierta es completamente monolítica, como lo comentaba Manuel, va termosoldada y esto va a garantizar la perfecta estanqueidad. En sistemas de fijación tenemos instalaciones completamente adheridas o ancladas mecánicamente. Hoy en día trabajamos mucho por inducción. Sucot Roofing es el único contratista en Colombia que tiene ya más de 40.000 metros cuadrados instalados por inducción en Colombia, que lo que hace esto es, uno, eliminar las perforaciones de las membranas en su anclaje mecánico y dos, garantizar un mejor comportamiento del sistema de techo frente a cargas de viento y succión. Reto específico adicional, y era una de las mayores preocupaciones en este tipo de proyectos, es reducir, bajar o eliminar los altos costos de mantenimiento que generan otro tipo de cubiertas. ¿Por qué? Las condiciones climatológicas del trópico generan que los cambios bruscos de temperatura que se generan durante el día, estos gradientes van a generar dilataciones y contracciones de cualquier material en cubierta. Los materiales que no son flexibles van a ejercer estos esfuerzos de dilatación y contracción sobre los puntos de anclaje. Por eso es que muchas veces caminamos las cubiertas y encontramos la tornillería suelta. ¿Sí? La explicación es básicamente estos movimientos de dilatación y contracción van a generar estos movimientos y es el que genera los problemas y mantenimientos constantes en traslapos. Asimismo, los mantenimientos en las tornillerías y cantos expuestos había que eliminarlos. Entonces, este era un tema que era una preocupación. Había que eliminar esto, por lo tanto se plantea un sistema con TPO donde incluso la rematería todo queda base caucho, se eliminan los cantos expuestos, la tornillería expuesto, los problemas de tráfico para tener una cubierta mucho más limpia y duradera y económica, no solo en su momento de inicio como proyecto como tal, sino ya en términos de cubierta, menores costos de mantenimiento en el largo plazo, lo que va a hacer siempre que una cubierta de ecomembrana TPO sea muchísimo más provechosa y rentable para cualquier tipo de proyecto. En términos de garantía, se expide una garantía escrita sin límite monetario que cubre todo el sistema de cubierta, incluido el sistema de iluminación para materiales y mano de obra por 20 años. Este proyecto que les acabamos de mostrar específicamente tiene una garantía directa Firestone por 20 años que cubre tanto materiales como la mano de obra. ¿Y por qué un fabricante como estos puede dar una garantía de este tipo? Es una compañía que lleva más de 110 años implementando tecnologías en base de polímeros de caucho y que hoy en día instala más de 15 millones de metros cuadrados de cubierta solo en América Latina. Entonces esto habla muy bien del conocimiento, de la trayectoria, no solo del fabricante, sino de también los instaladores y los contratistas que tiene. Entonces, digamos, sin más, era como mostrarles un poco cuáles eran las ventajas reales de la puesta a punto de un proyecto aquí en Colombia y abrimos espacio para preguntas para cualquier inquietud que haya quedado en los asistentes. Marco, de antemano, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Tengo una pregunta. Señor. Tengo una pregunta. Sí. Mucho gusto. Soy el ingeniero William González de la empresa González Canal SAS. ¿Cómo les va? Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Sí, tengo una duda. Te cuento. Yo he instalado muchas cubiertas y el XPS lo conozco muy bien porque lo he importado y lo he instalado en varias cubiertas. Pero entonces me genera la duda si el TPO lo podemos hacer, si yo les pido con el XPS, ustedes me lo instalan con el XPS o tiene que ser con el poliuretano PIR. Pues, ingeniero, digamos que al respecto, esto tiene tanto de largo como de ancho, porque como le explicaba en este momento, eso va a depender de los requerimientos del cliente.
Como Firestone Building Products, para la expedición de las garantías, el aislamiento tiene que ser poliisocianurato certificado. ¿Se puede instalar una membrana de TPO sobre otro tipo de aislamientos? Sí, sí se puede instalar, pero dependerá, no estará, digamos, no llegará no contará con la misma resistencia térmica que tiene el ISO que produce Firestone, pero que se pueda instalar una membrana, sí se puede instalar. Sí, lo que pasa es que, pues, como yo ya he hecho pruebas con el PIR y con el PUR y con el XPS, la lana mineral de roca, con todos he hecho muchas pruebas y el que mejor resultado me dio de aislamiento térmico fue, con fotos térmicas que hice, fue el XPS. Entonces, por eso me generó la duda que tú dices que el PIR aísla más el calor que... ¿Ustedes me podrían enviar un cuadro comparativo de esos productos para saber en realidad el aislamiento térmico que en realidad se puede lograr con ese tipo de cubiertas? Claro que sí, ingeniero, con muchísimo gusto. Ahí están los datos de contacto al cual nos puede escribir y nosotros con mucho gusto podemos evaluar el performance térmico de su proyecto haciendo el comparativo de los diferentes aislamientos que se requieren. Eso es justamente, digamos, parte de la ingeniería de valor y el valor agregado que ofrece Sucot Roofing en Colombia, es hacer ese acompañamiento a los proyectos. Bueno, Gracias, ingeniero. ¿El ingeniero Tarcisio tiene la mano levantada, ingeniero? No lo estamos escuchando, ingeniero. Por favor, activar micrófono. Un comentario adicional, el EPS y el XPS, que es el poliestireno extruido, es un material bueno. Sin embargo, otro punto que hay que tener en cuenta es la resistencia al fuego. Entonces, cuando tenemos un aislamiento sobre cubierta, la normativa ASTM FMUL recomienda que se utilice el PIR. Y la razón es su clasificación 1A, resistencia a fuego externo e interno. Desafortunadamente, los poliestirenos, una vez prenden, no solamente propagan el fuego, sino generan gases tóxicos. Entonces, por eso, en los países desarrollados no se recomienda utilizar un XPS o un EPS a menos de que tenga una barrera de fuego. Y esa es la ventaja que tiene el PIR, porque se puede instalar directamente bajo esa clasificación 1A. Perfecto. Son las 11:08 minutos. La charla está programada para 1 hora. Sin embargo, vamos a hacer 2, 3 preguntas como para preguntas que nos han hecho por el interno. Ingeniero Tarcisio, aquí nos hacen una pregunta. ¿Esta cubierta es lo mismo que un TECHMET con membrana? No, es completamente diferente. Una cubierta deck, como se explicó, es una cubierta en la cual el deck trabaja estructuralmente. La otra cubierta no solamente trae la instalación de los rollos de TPO paralelos a la pendiente, lo que genera una gran cantidad de problemas y riesgos de gotera, sino además tiene juntas y termofusiones de manto cada metro, lo que genera aún mayor riesgo de problemas. Entonces son dos cubiertas completamente diferentes y simplemente es una imitación. Tratan de imitar lo que realmente es una cubierta deck. Como mencionamos, los rollos deben ir transversales a la pendiente y de esa forma, igual que la instalación de una teja, permite que el agua corra por encima de las juntas o traslapes. Perfecto. Manuel, aquí me hacen una pregunta. ¿Cuál es la expectativa de vida de una cubierta de estas con membrana? Bueno, como dije antes, dependerá básicamente de uno que es el espesor de la membrana. Cuanto más espesor tenga la membrana, más vida útil va a tener. Se va a erosionar mejor al paso del tiempo. 2 va a ser la latitud del proyecto y la altura. No es lo mismo un proyecto a 4.000 metros que un proyecto a nivel de mar. Pero básicamente las vidas útiles están aproximadamente, las membranas de 45 mils, 1.2 milímetros. Existen sistemas instalados por Firestone con ya más de 25 años. Y para membranas de 60 mils estamos hablando de 25 a 30 años o más. Variará mucho del mantenimiento, de la limpieza, de varios factores, pero la vida útil está más que probada y es una larga vida útil. Es muy importante diferenciar entre garantía y vida útil. Hay fabricantes que hablan de garantía y de vida útil y a veces las curvas se igualan, es decir, la vida útil
se iguala a la garantía. En nuestro caso no es así. Puede ser que la cubierta tenga una garantía de 10 años, pero la vida útil va a ser de 30. Eso es importante diferenciarlo. Perfecto. Ingeniero Tarcisio, hacen la siguiente pregunta. Tengo entendido que estas cubiertas de baja pendiente castigan la estructura por carga de granizo. ¿Es esto cierto? Dependiendo de la normativa del país, pero como pudimos ver, la ventaja que tiene esta cubierta es que en el momento en que cae el granizo hay una distribución uniforme de la carga y no se convierte en cargas puntuales acumuladas en los puntos bajos de las cubiertas tradicionales con alta pendiente. Entonces, estructuralmente tiene muchísimo mejor desempeño y no van a tener los problemas de colapso de cubierta que sucede con las cubiertas de alta pendiente. Liliana, digamos que complementando ahí ese punto, para Colombia no es castigada la carga de granizo con respecto a las cubiertas que estamos utilizando tradicionalmente de pendientes del 7 y 8%. La disminución de la carga de granizo viene con pendientes ya para el 25%. Entonces, las tecnologías actuales que se utilizan de panel sándwich y cubiertas de baja pendiente van a estar medidas bajo los mismos parámetros. Perfecto. Bueno, hay varias preguntas. Pedimos a todos los asistentes que por favor dejen en el chat todas las preguntas, inquietudes que pueden haber generado esta presentación. Nosotros les haremos llegar una respuesta formal frente a cada inquietud que tengan. Igualmente ahí están nuestros correos de contacto para cualquier apoyo o acompañamiento que podamos hacerle en todo el tema de diseño, especificación de cubiertas baja pendiente DEC con membrana TPO. Muchas gracias a todos. No sé si Camacol tiene algo más por agregar. Muchas gracias a nuestros panelistas, ingeniero Tarcisio, Manuel Jiménez y Marco Rincón. Gracias por la exposición. Recordarles a todos los asistentes que les estaremos enviando las memorias de este evento para que las puedan revisar y puedan también tener el contacto de Sucor Roofing y de Firestone Building. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. A todos ustedes, muchísimas gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Buen día.